¿Sabías que detrás del Papa León XIV hay una historia familiar que te hará llorar, sonreír y creer más fuerte en la misión de la Iglesia? Hoy conocerás a sus padres y el ambiente que formó al hombre que Dios eligió como pastor universal. Tienes que ver este video completo, porque sólo así entenderás por qué Dios empezó su plan con una familia común. Una historia que podría parecerse a la tuya. A veces creemos que los papas vienen de historias lejanas, de castillos de mármol o de familias de santos. Pero no, hay historias que se parecen tanto a la tuya que te hacen llorar por dentro, porque descubres que Dios hace cosas grandes en hogares pequeños. Así fue con el Papa León XIV. Su historia no comienza en Roma, ni en una catedral, ni siquiera en un seminario. Comienza en una casa sencilla en el sur de Chicago, donde las paredes estaban llenas de fe y las ventanas dejaban pasar más oración que luz. Esta es la historia de un niño que nació rodeado de ternura, de unos padres que amaron sin medida y de una fe que se respiraba como el aire. Su papá, un hombre marcado por la guerra y por Dios. Luis Marius Prevost no hablaba mucho de sí mismo, pero su vida era un testimonio silencioso. Sirvió como teniente de la Marina en la Segunda Guerra Mundial y participó en el desembarco de Normandía. Vio la muerte de cerca, escuchó los gritos de compañeros heridos y regresó con el alma llena de heridas que solo la fe podía sanar. Cuando volvió a casa, no buscó fama ni reconocimientos. Se casó, estudió, se hizo maestro y terminó siendo superintendente de un distrito escolar en Illinois. Pero su mayor enseñanza no la dio en un salón de clases, la dio en casa. A sus hijos les enseñó que la fidelidad a Dios vale más que cualquier medalla, que hay victorias más grandes que ganar una guerra, como perdonar, servir, abrazar, y que el silencio puede ser más elocuente que cualquier discurso. Mildred, la mamá que le regaló su alma al mundo. Mildred Agnes Martínez era bibliotecaria, pero no solo clasificaba libros, también ordenaba almas. Presidía la sociedad del altar y rosario de su parroquia, organizaba las flores para la Virgen y rezaba el rosario todos los días. Era hija de una familia con raíces hispanas, criolla y católica hasta los huesos. Cuando se casó con Luis, soñaban con tener hijos, no para presumirlos, sino para entregárselos a Dios. Cuando llegaron, ella no dejó de trabajar, pero cada noche, después del cansancio, se sentaba al borde de sus camas y rezaba por ellos, uno por uno, como quien escribe una carta secreta al cielo. Mildred fue la primera maestra de fe de Robert, sin saber que lo estaba preparando para ser papa. Lo más profundo de su alma lo heredó de ella: la delicadeza, la alegría, el amor por la palabra y la fortaleza de la oración callada. Un hogar donde se respiraba el Evangelio. La casa de los Prevost no era grande, pero lo parecía cada vez que se reunían a orar. No tenían un altar dorado, pero sí una pequeña imagen de la Virgen sobre una repisa y un crucifijo que nunca fue decoración, sino consuelo. En esa casa se comía juntos,
se discutía con respeto, se pedía perdón con lágrimas, y se cantaba en Navidad, como si el niño Jesús estuviera realmente en la sala. Allí se leían cuentos, sí, pero también vidas de santos. Allí se celebraban cumpleaños, sí, pero también las fiestas de la Virgen. Y cuando alguno enfermaba, se rezaba el rosario completo. No por costumbre, sino porque sabían que Dios habitaba en medio de ellos. Esa casa no tenía lujos, pero tenía lo esencial: fe, esperanza y amor. Y eso basta para construir un corazón eterno. Los hermanos, primeros testigos del milagro, aunque este video no entra aún en la infancia del Papa León XIV, es imposible no mencionar que él fue el menor de 3 hermanos. Louis Martin nació en 1951, John Joseph en 1953 y Robert, el futuro Papa, llegó en 1955. Eso quiere decir que Louis tenía 4 años cuando nació Robert y John tenía 2. Los 3 crecerían muy unidos, pero en este video solo nos quedamos en ese momento sagrado donde el hermano más pequeño es recibido con brazos abiertos y ojos asombrados. Louis y John, aunque muy pequeños, vieron por primera vez a su hermanito en brazos de su madre, con una ternura que solo los primeros recuerdos conservan. En entrevistas posteriores, ambos han confesado que Robert siempre fue especial, callado, observador, luminoso, pero en ese entonces simplemente era el bebé, el que venía a completar el milagro de una familia que ya se sabía bendecida. Cuando el mundo cambia, en una cuna, el 14 de septiembre de 1955, mientras la Iglesia celebraba la exaltación de la Santa Cruz, Mildred entró en labor de parto. No fue fácil. Era su tercer hijo, pero como toda madre sabe, cada nacimiento es un nuevo Gólgota y una nueva Pascua. Dicen que al nacer, Robert lloró poco, como si estuviera escuchando más de lo que hablaba. Sus ojos, grandes y oscuros, recorrieron la sala del hospital como si ya supiera que el mundo era más que pañales y biberones. Louis, su padre, lo cargó por primera vez con manos temblorosas. Acababa de recibir a un hijo, pero no sabía que también estaba sosteniendo a un futuro sucesor de Pedro. Mildred lo besó en la frente y lo ofreció, como hizo Ana con Samuel, como hizo María con Jesús. En su interior dijo: Señor, es tuyo, yo solo lo cuidaré un tiempo. El bautismo, aunque no hay datos, sí hay certeza de fe. Tras una exhaustiva revisión de las fuentes disponibles, no se ha encontrado información pública y verificable sobre la fecha exacta del bautismo de Robert Francis Prevost, el actual Papa León XIV. Sin embargo, considerando las prácticas comunes en familias católicas devotas durante la década de 1950 en Chicago, es razonable suponer que fue bautizado pocas semanas después de su nacimiento, probablemente en la parroquia de Santa María de la Asunción, donde su familia era activa. Y aunque no tenemos la fecha escrita en papel, lo que sí sabemos es que ese día fue para la familia Prevost una fiesta del alma, porque el bautismo, para ellos y para miles de familias creyentes, no es una ceremonia, es una entrega, es un momento en el que el alma del Hijo se sella con la promesa del cielo. Y así comenzó el camino espiritual de aquel niño que con el paso de los años
sería llamado a pastorear a toda la Iglesia. Antes de continuar, detente un momento y piensa, ¿qué fue lo que más te tocó el corazón en este video? Escribe en los comentarios lo que aprendiste y añade, recemos por el Papa León XIV y por la Iglesia. Si este video te está ayudando, te invito a suscribirte para seguir recibiendo historias que alimentan el alma. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo con cariño. Lo que viene te va a transformar aún más. Sigamos juntos este camino de fe. Primeros meses, cuando la gracia se manifiesta sin palabras. Robert fue un bebé tranquilo, pero no pasivo. Miraba mucho, con esa mirada que atraviesa el alma. A los pocos días de nacido, fue llevado por primera vez a la parroquia de Santa María. Allí fue presentado a Dios con unción. Su bautismo fue celebrado con sencillez, pero con fe profunda. No hay imágenes públicas de ese día, pero se conserva el recuerdo de una madre emocionada, un padre serio y agradecido, y dos pequeños hermanitos que se agarraban de las bancas mientras sonaban los cantos de la comunidad. En casa, su presencia lo transformó todo. John, el del medio, se acercaba a tocar su manita. Luis, el mayor, intentaba cantarle. Mildred lo cuidaba con ternura casi mística. Y Louis padre se quedaba viéndolo dormir, tal vez preguntándose si, después de todo lo vivido en la guerra, ese niño era la paz que tanto necesitaba. La familia Prevost, un altar donde Dios sembró algo eterno. Todo lo que hoy vemos en el Papa León XIV tuvo su raíz en esos primeros meses. Su mirada profunda, su tono sereno, su amor por el Evangelio, su entrega a la Iglesia, todo comenzó en ese hogar. Un hogar donde los padres fueron misioneros sin salir de casa, donde la fe se respiraba como el pan caliente, donde la música y el silencio convivían en armonía. Dios no necesita grandes cosas para hacer grandes milagros. Solo necesita un sí, un corazón disponible, una cuna limpia y un alma dispuesta. Y eso fue lo que encontró en Luis y Mildred. Por eso, si hoy miras a tus hijos y piensas que no haces lo suficiente, recuerda esto. Una mamá bibliotecaria y un papá educador criaron a un papa. Y lo hicieron con lo mismo que tú tienes ahora: amor, fe y entrega. Pero esto solo es el comienzo. Mañana, a esta misma hora, seguiremos con la segunda parte, la infancia del Papa León XIV. Y te prometo que será como volver a tu propia niñez.